con la parte de conceptual, ¿verdad? Entonces nuevamente haciendo un pequeño repaso de lo que es la notación sumatoria. Habíamos quedado que prácticamente la notación sumatoria era una parte de la estadística que nos mostraba a nosotros la simbología de cómo poder hacer sumas, ¿verdad? Prácticamente saber sumar. Entonces, en esta parte es una parte conceptual, es una parte sencilla de poder trabajar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber trabajar con decimales, jerarquía de operaciones, saber diferenciar entre columnas y filas. Más adelante viene otro tema que tiene que ver con sumatorias, que es sumatorias dobles. Establecer sumatorias con cuadros de doble entrada. Entonces, es sencillo, es más que todo cuestión de términos, ¿verdad? Recapitulando, la parte de la sumatoria habíamos dicho que este signo que veíamos acá, pues prácticamente lo que significaba era la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria desde un punto de inicio, esta parte de acá, esta era la parte de inicio, donde voy a terminar de sumar y qué es lo que estoy sumando, ¿sí? En términos generales podemos decir que de esta forma podemos describir la lectura de esta simbología, ¿sí? Nuevamente les recalco, ¿verdad? La parte de poder hacer esto es saber leer la simbología, ¿sí? Para facilitar el trabajo, la interpretación de trabajos puramente mecánicos o de cálculos es saber leerlos también, ¿verdad? Así como nosotros leemos los enunciados, de la misma manera se trabaja con, los, con la simbología. Saber leerlo les va a facilitar todo el trabajo, ¿verdad? Lo mismo que les decía, se lee la sumatoria de x desde i igual a 1 hasta n. Entonces vamos a tener un punto de inicio, vamos a tener un punto final. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Vamos a sumar una variable x, ¿sí? Habíamos hablado al inicio que una variable pues puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puedo estar sumando tomates, puedo estar sumando gramos, toneladas, número de árboles, número de personas, etcétera. Cualquier variable que yo esté sumando, en este caso x puede tomar cualquier valor, ¿sí? Puede ser que en lugar de x diga z, ¿sí? La sumatoria de z, que en este caso la variable z es la que yo voy a tomar en cuenta. Puede decir sumatoria de y, sumatoria de p, etcétera, ¿verdad? Entonces, este valor va a ir variando. Los valores que van a ir constantes, este de acá, la i y la n, pues siempre van a representar lo mismo y los vamos a ir cambiando, ¿sí? Habíamos hablado que n, en este caso, representaba prácticamente el número de datos, ¿sí? N representa el número de datos, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta porque vamos a agregar un nuevo término en lo que tiene que ver con las propiedades de la sumatoria. Entonces, en lo que vamos explicando ahorita toda la parte técnica, póngale mucho coco a lo que tiene que ver con los términos, ¿sí? Los términos que vamos a ir usando, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de esta parte de acá, las propiedades que se fueron descubriendo poco a poco, lo que fue Carl Friedrich Gauss, que estuvo trabajando una fórmula. Algunos compañeros dentro de la tarea solamente hicieron esto y aún así pues no les dio el resultado. Otros pues lo hicieron muy bien, pudieron identificar que llegando a cierto punto y poner el valor de n datos en ese punto les iba a dar la misma sumatoria que aplicando la fórmula, ¿verdad? Entonces es cuestión de seguir practicando, ¿verdad? Esta parte pues fue sencilla, muchos pues lo trabajaron bien, por ahí hubo un 100, ¿verdad? Que lo trabajó completo, hizo la sumatoria total y lo comprobó con la fórmula y tuvo un buen trabajo, ¿verdad? Y algunos pues lo dejaron a medias y pues también así a medias quedó su nota, ¿verdad? Entonces, por acá vimos también la otra aplicación. Esta era sencilla, solamente era de que si yo tenía una sumatoria de n valores al cuadrado, era lo mismo que aplicar esta fórmula de acá. N por n más 1 por 2 por n más 1 dividido 6 me iba a dar lo mismo que yo sumara un valor de n al cuadrado, ¿verdad?
Entonces en este caso estas partes de las sumatorias de n pues las vamos a dejar hasta acá, porque lo que nos importa a nosotros es esta parte conceptual. Vamos a ir agregando algunos términos importantes. El primero de ellos es que la propiedad que está acá es la propiedad número 1. Esta parte de acá nos dice la propiedad que es la sumatoria de K, ¿sí? Acá estamos agregando algo nuevo. Y es que K en este caso tiene un valor o se le conoce como la sumatoria de una constante, ¿sí? Y que prácticamente ¿qué viene a ser una constante? Es aquel valor que va a estar repitiéndose, ¿verdad? Entonces en este caso, cuando hablamos de un valor de una constante, lo vamos a ver reflejado en tablas donde, por ejemplo, van a encontrar ustedes valores que se repiten, ¿verdad? Entonces aquellos valores que van a estar constantes, ¿sí? Yo tengo una tabla por acá, entonces en esta tabla, por ejemplo, yo tengo un valor de X, estoy sumando, por ejemplo, el número de tomates y tengo N valores. Por ejemplo, tengo 1, tengo 2 y tengo 3 valores de N. Tengo 1, 2 y 3 datos. De estos 3 datos que yo tengo, pues entonces lo que prácticamente está diciendo, prácticamente por ejemplo acá tengo un 4, acá tengo un 8. Entonces de estos valores que está proporcionando el valor de X, lo que yo tendría que hacer es identificar cuál es la constante. Y la constante prácticamente va a ser aquel valor que voy a encontrar que se esté repitiendo, ¿verdad? Por ejemplo, la constante de esto es 1, 1, 1 y 1. O puede ser que el valor de la constante sea, por ejemplo, 12. ¿Sí? Va a ser un valor que voy a encontrar en algún determinado conjunto de datos que se repite, que es constante. Eso es prácticamente lo que me está diciendo esto de acá, ¿sí? Entonces, al tener claro qué es esto, qué es lo que estoy analizando, entonces la propiedad me dice a mí que si yo tengo un valor de K sumando, es lo mismo que yo dijera N por K. Lo comprobamos. Si ustedes suman 12 más 12 más 12, vamos a tener un valor de 36, ¿sí? Entonces, al sumar ese valor, pues me va a dar acá la sumatoria que es de 36. Entonces, en lugar de sumar todos estos datos, la propiedad me está diciendo que yo puedo multiplicar n valores, ¿sí? Todos los datos que yo tengo, multiplicado por el valor de la constante. Así de sencillo. Entonces, 3, perdonen acá que no se logra visualizar bien. Entonces, lo que me está diciendo prácticamente es eso, ¿verdad? Que multiplique el número de datos, que en este caso n va a ser igual a 3, por, en este caso, que la constante vale 12, y vamos a comprobar nuevamente pues que 3 por 12 son 36. Entonces automáticamente nos damos cuenta que aplicando esta propiedad, esta que está acá, vamos a darnos cuenta de que cumple lo que es la sumatoria de una constante. Es fácil de aplicar, no conlleva mayor análisis, es simple. Entonces, la otra propiedad nos dice a nosotros la sumatoria de X. Esta es la que vimos al inicio. La sumatoria de X va a ser establecer cada uno de estos valores, o sea, de X1, porque acá sería X1, ¿sí? X, este es el valor de X cuando está tomando una posición 1, ¿sí? Este es X2, ¿sí? O es el valor de X cuando toma una posición 2. Este es el valor de X cuando toma una posición 3, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que hay que hacer en este caso, cuando nos está explicando acá sumatoria de X, desde I1 hasta N, me está diciendo que yo sume prácticamente todo lo que yo tengo en esta columna de acá, ¿sí? En esta columna, ¿sí? Entonces, algo que quiero dejar claro acá es esto. Es que ustedes van a encontrar tablas y van a estar trabajando con tablas, y estas tablas a lo que vamos a denominar, lo aclaro porque algunos alumnos dicen, mira cuántas filas sumaste, entonces tienen confusiones ahí, empiezan a mezclar
columnas con filas, entonces hacen un relajo. Cuando yo estoy sumando de aquí para abajo, estoy sumando, ¿sí?, en una columna, o sea, esto es una columna, ¿sí? Y para allá, o sea, de aquí para acá, pues tengo una fila, ¿verdad? Lo explico, tal vez para unos puede decir, no, pero pues eso ya lo sabía, pues qué bueno, ¿verdad? Pero lo aclaro porque algunos tienen la confusión y empiezan a hacer un relajo. Entonces, sí, si yo tengo que esto es una fila y esto es una columna, entonces, ¿qué estoy sumando? Pregunta, ¿qué estoy sumando en una columna? Jóvenes, ¿qué estoy sumando yo en una columna? Alguien que se anime a decirme qué es lo que yo estoy sumando en una columna. Profe, los datos de una sola variable como de m o x. Ujú. Ajá, exacto, muy bien, compañero. Solo vamos a agregar algo acá, algo adicional a lo que el compañero decía. El compañero dice que son los valores que va a tomar X o la variable que yo esté estudiando. Otra de las características es de que cuando yo estoy sumando una columna, lo que estoy haciendo es que yo estoy sumando el valor que está tomando esa fila, ¿sí? Entonces, cuando yo sumo una columna, en realidad lo que estoy sumando son todos los valores de esa fila, ¿sí? Y cuando yo estoy sumando en una fila, estoy sumando todos los valores que van tomando esas columnas hasta llegar hasta el final. Eso es a lo que yo me refería, qué es lo que está sumando. Pero muy bien, compañero, lo que el compañero decía era correcto también, que lo que está sumando eran los valores de la variable que iban a tomar. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque en sumatorias dobles hay que tener en cuenta qué es lo que está sumando una columna y qué es lo que está sumando una fila. Porque en sumatorias dobles mezclamos tanto columnas como con filas, ¿sí? Y a eso se lo va a conocer como cuadros de doble entrada. Entonces, prácticamente en esta parte lo que estamos haciendo son sumatorias, ¿verdad? Entonces, en este caso solo sumamos el valor de X de esta columna, ¿sí? En este caso, sumar 4 más 8 más 9. En este caso, pues nos da un valor de 21, ¿sí? En este caso, pues el valor de acá es 21, ¿sí? Entonces, esta propiedad de acá, eso es lo que nos está indicando. Esta propiedad de acá me está diciendo a mí de que lo que yo tengo que hacer es sumar estos valores de X, los valores de X, solo que elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces yo tendría que agarrar cada valor de X, de este valor de X y elevarlo al cuadrado. Entonces me voy a pasar a una pizarra, voy a dejar esto hasta acá, vamos a tratar de llegar ahorita por la mañana hasta esta quinta propiedad. La otra propiedad a mí me dice que la sumatoria de una constante por un valor de variable, al despejarla por propiedades matemáticas, yo puedo despejar el valor de la constante, saco el valor de la constante y ese valor de la constante lo puedo multiplicar por la sumatoria de X. La otra propiedad me está diciendo que yo al tener una sumatoria de dos variables multiplicadas, es como que yo multiplicara cada una de esas variables entre sí y luego sumarlas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita, jóvenes? Si ya tienen su formulario de esta parte de acá, eh, tenganla a mano, y si no la tienen a mano, pues entonces copienla ahora. Voy a poner la pizarra en la plataforma para que podamos ver la parte ya práctica, ¿sí? Entonces, pueden copiar ahorita, solo denme un minuto, ahorita voy a proyectar lo que es el pizarrón para que lo podamos ver todos. Profe, profe, profe. Sí, lo escucho.
Disculpen la primera propiedad que no mucho la entendí. No logré escuchar su pregunta, compañero. ¿Podría repetirla, por favor? ¿Cuál es su pregunta, compañero? No la logré escuchar. Disculpen, entendí. En la primera propiedad, Ajá, sí, sí, lo escucho. Ajá, ¿cuál es su pregunta, compañero? la No. primera, no entendí de que cómo era que en la Vamos a hacer algo. Voy a empezar de nuevo ahorita. No se preocupe. Sí, vamos a poner ahorita acá. Entonces pongamos mucha atención a la parte ya práctica que tenemos ahorita que voy a explicar acá en la pequeña pizarra. Veamos pues, el compañero decía acá que no había comprendido mucho lo que es la parte de las propiedades de la sumatoria. Vamos a ver la propiedad número uno, ¿sí? Propiedad número uno, la propiedad número uno me está diciendo a mí que la sumatoria de K, la sumatoria de K, ¿desde dónde? Desde un punto inicial, o sea, desde I igual a 1, ¿sí? Desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? Va a ser igual a como que yo lo pueda expresar por reglas matemáticas y por despejes. Esta propiedad ya está encontrada, o sea, ustedes no tienen que inventar el agua azucarada, pues esto ya está dado, ¿sí? Esto ya está, estas propiedades ya están dadas, ¿sí? Yo no los voy a poner a encontrar los valores de n por k porque a qué se debe, sino yo lo que los voy a poner a hacer es a utilizar estas propiedades. Entonces, la primer parte, lo que ustedes tienen que tener claro es que ustedes van a estar trabajando con datos. Entonces, al estar trabajando con tablas, ustedes van a encontrar una infinidad de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Empiecen a copiar esta tablita y empiecen a trabajar los datos que voy a proporcionar ahora, ¿sí? Entonces, la primer parte, vamos a encontrar que siempre que ustedes están trabajando, supongamos que yo solo les doy el valor de x, de una variable x y una variable y, ¿sí? En este caso, x vamos a decir que va a ser igual a número, el signo de numeral, número, por ejemplo, de tomates, ¿sí? Solo le voy a poner to porque para evitarnos tanto por escribir, ¿verdad? Bueno, número de tomates y y va a ser, por ejemplo, número de, en este caso vamos a poner número de cebollas, por ejemplo, número de cebollas. Entonces, en este caso, vamos a decir que los valores de acá pueden ya estar dados. Puede ser que yo les haya dado los valores y yo les diga que los valores de X son, por ejemplo, en este caso 7, en este caso 8, en este caso 9, en este caso 3. Entonces estos valores van a ser arbitrarios, ¿va? Ya van a estar dados, ¿sí? Va a ser una colecta de datos que ya hicieron en campo o datos que se recabaron de un experimento, etcétera. Entonces estos valores ya van a estar dados. Entonces estos valores son aleatorios, o sea, surgieron de cualquier cálculo que se haya determinado ahora. Y cuando hablamos del valor de una sumatoria de K o de una constante, hablamos de que este valor en este caso va a ser una constante, va a ser un dato que se va a repetir. Por lo tanto, por ejemplo, que en este caso yo voy a establecer que el valor de la constante va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces, este valor de 2 va a ser constante para toda la columna, ¿sí? Va a ser constante. Va. Cuando yo tengo esta tabla de datos, lo que yo tengo que tener claro y lo primero que tengo que hacer es, tengo que contar cuántos datos tengo yo. Entonces, establezco mi tabla y digo, bueno, yo voy a tener n datos. ¿Cuántos datos tengo? Bueno, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4
y tengo 5 datos, ¿sí? Esos son mis números de datos. Entonces yo puedo decir, yo les puedo expresar, resuelvan la siguiente expresión, sumatoria de K, ¿sí? De K desde I1 hasta 5, ¿sí? Hasta 5. En este caso yo lo podría hacer de la siguiente manera. Recuerden que la sumatoria es que lo que me está diciendo es que yo tengo que sumar este valor, más este, hasta llegar hasta la parte final de la columna. Eso es lo que me está indicando esa propiedad. Entonces, al ver e identificar qué es lo que me está pidiendo esta propiedad, yo puedo decir, bueno, si me voy a pie, supongamos que datos, yo tuviera 300 datos. ¿Se imaginan ustedes contar esto hasta llegar hasta 300 datos? No, hombre, me voy a tardar medio día ahí estar sumando eso, ¿verdad? Entonces, por cuestiones prácticas se determinó que para poder resolver un tipo de expresión de esta, dijeron, bueno, esto es lo mismo que yo diga n por k, o sea, ya comprobado matemáticamente, ¿verdad? Comprobémoslo, sumemos 2 más 2 más 2 más 2 más 2 y me dan el resultado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, jóvenes? Estamos ahí, tienen calculadora en mano, ¿verdad? 10. 10, ¿verdad? Entonces la propiedad es sencilla, ¿verdad? Lo que me está indicando a mí que este valor es... 10, profe. Muy bien. Entonces, ¿cuántos valores de n tengo? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores. Entonces, sustituyo el valor de n por 5 y k, que en este caso tiene un valor de 2. 5 por 2 es igual a 10. ¿Sí? Entonces, de acá, este resultado que acabamos de obtener, nos damos cuenta entonces de que lo que acabamos de hacer es comprobar este tipo de sumatoria. O sea, no me voy a poner a sumar todos los valores de K, ¿verdad? No, hombre, la abuelita de Batman, ¿a qué hora voy a terminar? ¿Se imaginan ustedes si tuvieran 1000, 2000, 3000 datos, ¿verdad? Entonces es demasiado. Entonces estas propiedades nacen a partir de la recopilación de información y de identificar que en grandes cantidades de datos hay propiedades que me van a facilitar el trabajo, ¿sí? Entonces supongamos que yo en un examen yo les pongo una columna de 300, 400 datos. Si no saben aplicar las propiedades, no van a terminar, ¿sí? Entonces, ¿quedó clara esta primera propiedad? ¿Alguien tiene alguna duda con esta primera? Nos vamos a ir así una por una. Profe, eso es cuando aplicamos a constantes, ¿no? Exacto, cuando ustedes lo aplican en una constante. Si la propiedad, yo no tengo una constante, yo no puedo aplicar esta propiedad. Tiene que ser aplicado a la sumatoria de una constante. Por eso es que acá me dice, la sumatoria de una constante. Es como que yo dijera el valor de número de datos multiplicado por esa constante. Así de sencillo. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda más antes de pasar a la siguiente propiedad? Profe, yo tengo una duda al respecto de los datos de K. Ujú. ¿Eso nosotros los tenemos que ver o ya va a ir? Ya van a ir determinados en la columna. Ya van a ir previamente determinados. Y si no aparece, por ejemplo, si no aparece en la columna, yo les puedo poner en el enunciado las siguientes tablas de las variables, por ejemplo, sumatorias de pastas o de número de frutas, tiene un valor de una constante K de 3, por ejemplo, de 4. Entonces ustedes ya saben que ese número 3 va a ser constante en esa columna. Va a haber una columna donde va a estar ese valor constante. O sea, puede estar o no estar en la tabla de datos. Ustedes tienen que saber colocarla o mentalmente saber que una constante va a estar repetida en toda la tabla de datos, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Jóvenes, ¿alguna pregunta más? Si no hay dudas, pasamos a la siguiente propiedad. ¿No hay dudas, jóvenes? Bueno, por lo que veo no hay preguntas. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a pasar a la siguiente propiedad. El
lo que les puedo decir es que estas propiedades tengan ahí su tablita, ¿verdad? Para aplicarse ya después se van a dar cuenta que se van a memorizar las propiedades, se van a dar cuenta que inconscientemente lo están haciendo en tablas, en Excel, en cualquier... y lo van a tomar algo como algo común, ¿verdad? No se van a estar haciendo bolas, va a ser algo práctico. Entonces, vamos a pasar a la propiedad número 2. La propiedad número 2, pues prácticamente está hablando de la sumatoria de un valor de x, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto de acá y vamos a usar la misma tabla, ¿sí? Vamos a usar la misma tabla para no estar haciendo tablas nuevamente. Entonces, la propiedad número 2 nos dice que la sumatoria de un valor de x va a ser igual a que yo esté sumando cada uno de esos valores, ¿sí? Entonces, la propiedad dice sumatoria ay Dios, perdonen jóvenes. La sumatoria de x es igual a desde un punto de inicio hasta un valor final, ¿sí? Un valor de n, número de datos, ¿sí? Y esto va a ser igual a que yo de cada dato agarre los valores cuando x es 1 más los valores cuando x es 2, sub 2, cuando le sume también más cuando x tome un valor de sub 3 y así sucesivamente hasta llegar al valor de x sub n. Entonces lo que yo tengo que hacer prácticamente es sumar todo esto de acá hasta llegar hasta el punto final. ¿Cuánto da esa sumatoria, jóvenes? ¿Cuánto da esa sumatoria? ¿De cuánto es ese valor? 10. ¿De No. 10? ¿Cuánto es el valor de la No. sumatoria de x, jóvenes? Estamos poniendo atención, estamos acá todos. 29. ¿Cuánto? 29. 29, vamos a ver, 7 más 8. Vamos a ver. 7 más 8, más 9, más 2, más 3, perdón, sería entonces 29, ¿verdad? Entonces, comprobando aquí la respuesta del compañero, sería el valor de esta sumatoria es de 29. ¿Y cuánto es la de la variable y? Suponiéndole que yo les diga sumatoria de y. En este caso, por ejemplo, esta es de la de x. Y si yo digo sumatoria de y, ¿cuánto es el valor de la sumatoria de y? 18. 18, ¿verdad? Muy bien. Entonces veamos que esta propiedad es bien sencilla, ¿verdad? Lo que me está diciendo a mí es que cuando yo tenga la sumatoria de una variable x, lo que tengo que hacer es sumar todos esos datos. Entonces la primera es esta. Yo lo que les recomiendo hasta mi punto de vista es que cuando ustedes están trabajando, siempre sáquenle la sumatoria a todas las variables que tienen. Eso es el primer paso. Establezcan cuántos valores de n tengan y saquen la sumatoria de todos, ¿sí? Saquen estas sumatorias porque después más adelante se van a ir combinando, ¿sí? Que pongamos que yo tenga la sumatoria de x, ¿sí? La sumatoria de x desde i1 a, por ejemplo, hasta 3. ¿Cuál es la respuesta de esa? A ver, ¿quién me dice cuál es la respuesta de esto? La sumatoria de x desde i1 24. 24. Vamos a ver si es cierto. 7 más 8 más 3 más 8. 7 más 8 más 9. ¿Cuánto sería? El compañero dice 23. 24 dijo. Ah, bueno. 24. Bueno, ahora voy a explicar por ahí para ver de dónde salió ese 24. Bueno, acá me está diciendo que yo inicie desde 1 hasta el valor de 3, ¿verdad? Entonces, estoy empezando desde este valor 1 cuando x vale 1, cuando x vale 2 y hasta donde x vale 3. Entonces sería hasta acá es donde yo tengo que terminar mi suma. Esa es la propiedad número 1. Tengo que ver desde dónde inicio hasta dónde termino. Pero puede ser que esta expresión también esté dividiendo a otra expresión que diga sumatoria de y, ¿sí? Y todo esto multiplicado por el valor de k, ¿sí? ¿Cuánto sería eso, jóvenes? ¿Cuánto sería ese resultado?
ya la expresión completa. Es todo esto. ¿Cuánto sería ese valor? Tendría que sumar todo lo de y, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de y, jóvenes? 36. Ah, 18. 18, dice sí, oye, Juan. 18. Vamos a ver si es correcto. Permítanme, pues. Vamos a borrar esta parte de acá arriba. Yo espero que hayan copiado esto de acá. Voy a borrar esto de acá. Es sencillo. Lo que me está diciendo a mí es que yo tengo la sumatoria de 24 y ya tengo el valor, ¿verdad? Entonces acá este es 24, ¿sí? Va. Y luego me está diciendo que lo divida dentro de la sumatoria de y. ¿Cuánto es la sumatoria de y? ¿Cuánto da? Da 18, ¿verdad? 18. Ahora este 18 me está diciendo que lo multiplique esa sumatoria multiplicado por... ¿Cuánto vale la constante? ¿Vale? 2. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto es el valor resultante de abajo? 2 por 18 es igual a 36. 36. Va. Ahora, 24 dividido dentro de 36, ¿cuánto es? Simplifico, ¿verdad? Aquí sería la mitad sería entonces acá 12. ¿Y abajo? ¿Cuánto es abajo? Será 18, ¿verdad? 18. Todavía se puede simplificar y así hasta la parte más simple de poder simplificar esto de acá, ¿sí? Entonces prácticamente esta propiedad, la primera, el número 1, la van a ir viendo ustedes que se va a ir mezclando con otro tipo de propiedades. Entonces no voy a seguir avanzando con estas porque para no hacer los bolas. Lo primero es saber que esto de acá me va a indicar un punto inicial, un punto final y lo que tengo que hacer es sumar las variables o los valores de según la variable que me estén pidiendo. ¿Dudas, jóvenes, con esta segunda propiedad? Jóvenes, ¿dudas con esta segunda propiedad? ¿Sí? así como en el primer ejercicio que tenemos nosotros ahí en la hoja de trabajo, Ajá. entonces que la sumatoria de y es igual a 1 más xy y en donde está la constante, en donde está la n tiene un 25, entonces debemos de sumar desde 1 hasta 25, ¿no? Exacto, donde le tenga, mire, tienen que tener Profe, cuidado. Sí, sí. profe, digamos, entonces xy, a usted ya nos dio el valor de ahí que es 10, ¿verdad? ¿En dónde? Ahí en la tabla que nos mandó, o sea, en la tarea. Ah, ya. Las tablas son grandes. Ahí creo que la primera tiene 40 datos o 20 y algo de datos. Entonces el valor de X no está dado. Tienen que sacarlo ustedes. Sí. Tienen que hacer todos los cálculos. Pero no sé si tienen dudas de esta primer propiedad para no ir avanzando tanto como el compañero ya está haciendo preguntas de más adelante. Entonces no sé si tienen dudas de esta primer propiedad. Profe, Sí, lo escucho. profe, pero bueno, mi duda es de que acá en este ejercicio usted dice que solo sumemos x hasta el 3, Ajá, sí, sí. pero ¿por qué se divide en la y hasta el 5? Ah, porque esos valores están dados. O sea, yo les puedo decir, por ejemplo, voy a borrar todo esto de acá. Lo que sucede es de que ustedes, miren, pues ustedes no van a encontrar, yo les digo a los de recursos, no hay recetas, ustedes lo que tienen que aprender son las propiedades, el resto es historia, ¿verdad? Puede venir de esta manera una expresión, por ejemplo, sumatoria, eso solo es un ejemplo, sumatoria de x, por ejemplo, desde i1 hasta, por ejemplo, 4, todo esto elevado al cuadrado, por ejemplo, dividido dentro de la sumatoria de, de y, dividido la suma, por ejemplo acá, perdón, aquí me faltó todavía la sumatoria, por ejemplo, de y desde i1, por ejemplo, en este caso voy a llegar hasta 5, por ejemplo, todo esto multiplicado por el valor de, por ejemplo, de 25,
¿sí? Yo puedo decir que este es el valor de 25, todo esto dividido dentro de la raíz cuadrada de la sumatoria de k, cuando k es igual a, por ejemplo, cuando i es igual a 2 hasta, por ejemplo, 4. Todo esto de acá, por ejemplo, multiplicado por la raíz de, por ejemplo, de 64, por ejemplo. Entonces, todos estos valores de acá, o sea, este valor de 5, o sea, son operaciones que yo les voy a ir asignando. O sea, el signo, yo puede ser que les diga, bueno, sumen desde 1 hasta 4, o sumen desde 1 hasta 5, o sumen desde el 2 hasta el 5. O sea, va a ser según cómo venga el ejercicio. Lo que tienen ustedes que saber es poder aplicar las sumatorias con jerarquía de operaciones y fracciones y toda la mezcla que va a haber, ¿verdad? Entonces, los datos van a venir como caigan, ¿verdad? Entonces, no sé si ahí resuelvo su duda, compañero, con respecto a ese valor de por qué es 1 y luego por qué es 5 acá y en el otro es 4. La razón es porque va a venir aleatorio, o sea, yo les puedo decir, ahora sumen desde acá hasta acá, ahora sumen desde el 2 hasta el 8, ahora sumen desde el 8 al 16 y esto multiplíquenlo por la raíz cuadrada de esto y etcétera, ¿verdad? Lo que tienen que saber ustedes es aplicar las propiedades y como a estas alturas ustedes ya saben trabajar fracciones, ya saben hacer jerarquía de operaciones, ya saben hacer despeje de ecuaciones, entonces mi labor acá es enseñarle a ustedes a aplicar sumatorias con el resto de ciencias, ¿verdad? Entonces, no sé si ahí resuelvo su duda, compañero. Profe, entonces, si nos dan una cantidad determinada en Y, siempre sumamos todo. Ajá, supongamos que yo le diga a usted, le doy una tabla de datos y yo le digo, mire, tiene que resolver estas operaciones. Supongamos que yo lo que le estoy pidiendo es que resuelva esta que está acá. Esta, miren, la mamá de Tarzán va. Esta de acá, hay que resolverla. ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo empieza? Lo primero que usted empieza, recuerde de que sus propiedades de jerarquía de operaciones, ¿qué es lo que le dice? Que usted tiene que iniciar siempre primero con lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que está dentro de los paréntesis? Dentro de este paréntesis hay una multiplicación de una sumatoria al cuadrado multiplicado por la raíz de 64. Entonces, yo sé que lo primero que tengo que hacer van a ser lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, resuelvo primero esta sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria de x cuando empieza desde el 1 y termina hasta 4? Ah, bueno, entonces digo yo 7 más 8 más 9 más 3. Hasta acá es donde tengo que llegar. Entonces sustituyo ese dato y lo elevo al cuadrado. Luego lo multiplico por la raíz cuadrada de 64 y todo esto lo divido dentro de la sumatoria de y cuando empieza desde el 1 y termina hasta 5. Entonces, ¿dónde empieza y? Empieza acá y termina hasta acá, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante, compañero. Vamos a aprender a resolver operaciones un poquito más grandes. Pero yo lo que quiero que quede claro es cómo se aplica la propiedad número 2. ¿Quedó claro cómo se aplica la propiedad número 2, jóvenes? Para ir avanzando con la propiedad número 3, la 4, la 5 y la 6, la 7, la 8 y la 9. Jóvenes, ¿queda claro cómo se aplica la propiedad para luego ir resolviendo ya sumatorias de este tamaño? ¿Queda claro, jóvenes? Sí, bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente parte. Esta de acá la vamos a ir resolviendo. No se preocupen de esto acá que vamos a ir resolviendo operaciones también de este tipo para que quede claro y lo puedan trabajar en lo que es sus hojas de trabajo, ¿sí? Entonces, la propiedad número 2 es esta, ¿verdad? Que yo lo único que tengo que aplicar es las sumatorias, ver desde dónde inicia y hasta dónde termina, ¿verdad? Entonces, en la propiedad número 3 me está diciendo que no es nada más que la sumatoria de x al cuadrado desde i igual a 1 hasta n. Hay que tener cuidado con esto, lo que voy a explicar ahorita, ¿sí? Igual a n. Porque ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que yo tengo que agarrar a cada valor de x y a cada valor de x yo lo tengo que elevar a 1. Cuando el valor de x sub 1 lo tengo que elevar al cuadrado. Más el valor de x sub 2, ¿sí? El valor de x sub 2 elevado al cuadrado. El valor de x
de x sub 3 y lo elevo al cuadrado hasta llegar al valor, en este caso, al valor de x sub n, o sea, al valor de n número de datos. Puede ser que yo tenga de valores de x hasta 1000, 2000, etcétera, etcétera. Entonces, hasta el último valor de n, yo lo tengo que elevar al cuadrado. Bueno, en términos sencillos es esto. Es como que ustedes abrieran una nueva columna. Yo lo que les decía a los alumnos de recursos era que trabajen tablas, ¿sí? Trabajen tablas. Les va a facilitar el trabajo y la interpretación. ¿Qué hacemos acá? Me está diciendo que este valor de x a cada uno lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces establezco una nueva columna y digo que esta columna va a ser el valor de x al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer con esa x? Sencillo, tengo que agarrar 7 al cuadrado, 8 al cuadrado, 9 al cuadrado, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 7 al cuadrado, jóvenes? El valor de 7 al cuadrado. 49, ¿verdad? Bueno, entonces acá lo que tengo que hacer yo es sustituir el valor de x, pero sustituirlo cuando este valor está elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces 7 por 7, 49, 8 al cuadrado, que sería 8 por 8, 64. Entonces estoy sustituyendo el valor de x, pero lo estoy elevando al cuadrado. Entonces el otro es 9. ¿Cuánto es 9 al cuadrado, jóvenes? 81, profe. 81, ¿verdad? Es sencillo, ¿verdad? El siguiente valor al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9. Y el siguiente, 4. 4. ¿Cuánto es la sumatoria entonces de toda esta columna? ¿Cuánto es la sumatoria, jóvenes? ¿Cuánto da? 207. 207. Bueno, vamos a comprobar. Y exactamente da 207. Bueno, entonces de esa manera es que se aplica esta nueva propiedad, ¿sí? Yo tengo que agarrar a cada uno de los valores y aplicar lo que está prácticamente sufriendo la variable acá. En este caso me está diciendo que la variable se le está elevando al cuadrado. Entonces esta variable la estoy elevando al cuadrado. Entonces lo tengo que hacer con todos los valores de x. En este caso me quedó este primer valor de x al cuadrado, el otro de x al cuadrado, este x al cuadrado, este x al cuadrado y este también. Y de esa manera aplicamos este valor. Si estuviera, por ejemplo, elevado al cubo, nuevamente pues aplico el cubo en esto de acá, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etcétera, ¿verdad? ¿Dudas con esta propiedad, jóvenes? Jóvenes, ¿dudas con esta propiedad? ¿Alguien tiene alguna duda? Está sencilla la propiedad. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Sí, lo escucho. para el cubo en una diapositiva antes tiene una fórmula, pero no sé si vamos a utilizar esa o esta. ¿En cuál, compañero? En una diapositiva que está antes de donde están las propiedades. Una antes donde dice Antes. notación sumatoria. Ajá. Ya, no, esa no tiene nada que ver. Esa es prácticamente lo que les decía de lo que trabajó Friedrich Gauss, que fue la determinación de n valores al cuadrado, n valores al cubo o la sumatoria de n valores. O sea, en ese caso ahí está hablando de los valores de n como tal. O sea, la sumatoria de un número sucesivo. O sea, lo que están ahí sumando son los números en orden. ¿Sí? Ahí esto no tiene que ver. Por eso les dije al inicio que lo que vimos de Gauss solamente era la introducción para ver sumatorias, pero eso no lo vamos a aplicar nosotros porque no tiene sentido sumar números en jerarquía. Solamente es como cultura básica, jóvenes. Lo importante son estas propiedades que estamos viendo ahorita. Ajá. Entonces, ¿alguien más, jóvenes? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no hay dudas, pasamos a la siguiente propiedad, la propiedad número 4. ¿Sí? Si no tienen dudas, jóvenes, pasamos a la siguiente propiedad. ¿No hay dudas, jóvenes? Pregunto nuevamente, ¿no hay dudas? Bueno, entonces vamos a pasar a la... Profe. Sí, lo escucho.
Entonces 207 es nuestro resultado final. Exacto, el resultado final ahí es ese. Lo voy a poner Ah, acá de manera sencilla. Veamos pues, en este caso la compañera dice si este es nuestro resultado. Sí, y lo voy a explicar acá por qué. Aquí me está diciendo que yo tome el valor de la sumatoria desde I1 hasta n. Supongamos que el valor de n en este caso va a ser, por ejemplo, vamos a cambiar el valor de n y vamos a decir que el valor de n ahora va a ser hasta 3. ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, agarrar el primer valor de n cuando vale 7, o sea, sustituyendo el valor de x sub 1. Entonces sería 7 al cuadrado más el valor de x sub 2, que va a ser 8. Entonces en este caso va a ser 8 al cuadrado más en el siguiente valor que es x sub 3, que va a ser 9. En este caso va a ser 9 al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? ¿Cuánto es esto? Ah, bueno, esto es lo mismo que yo explicara que como 7 al cuadrado es igual a 49, entonces sustituyo datos, 9 más 64 porque es 8 al cuadrado, más en este caso sería 81. ¿Cuánto da ese valor, jóvenes? ¿De cuánto es esa sumatoria? 194. 194. Va, en este caso, ¿por qué es diferente? Porque me está diciendo que yo solo llegue hasta 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es mi resultado. 194. Pero, ¿qué pasa si yo le digo que llegue hasta el 5? Entonces, tendría que agregarle los otros dos valores, que sería el 9 y el 4. Si le sumamos a este 194, estos valores de acá, nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Estamos? Entonces es lo mismo, se puede representar de esta manera, yo se los puedo aceptar en el examen, de esta manera, expresado así, y desenvuelto, digamos, desarrollado de esta manera, o a través de tablas. Ustedes son los que van a determinar cómo lo quieren trabajar. Si lo quieren trabajar con tablas, si lo quieren trabajar directamente con fórmulas. Yo se los estoy explicando con tablas para que sea mucho más sencillo poder resolverlo. Porque si lo trabajan así, directamente con fórmulas, se tiende a confusiones, ¿verdad? ¿Queda claro entonces, jóvenes? ¿Queda claro lo que acabamos de hacer? Si es así, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Sí? Va. Bueno. Entonces, la otra propiedad me está diciendo... voy a borrar esto de acá. La otra propiedad a mí me está diciendo que la sumatoria de k por x, ¿sí? Vamos que aquí le agregamos algo. La sumatoria de k por x es igual a desde I1 hasta n. Esta sumatoria de acá va a ser igual, por propiedades matemáticas se determinó que era lo mismo, que yo sacara el valor de k y luego este valor de k lo multiplicara por la sumatoria de x, ¿sí? Desde x1 o sub 1 hasta n. ¿Qué es lo que me está indicando esta propiedad de acá? Me está diciendo que para que yo no esté realizando otra columna, o sea, yo vengo acá y puedo hacerlo de esta manera, lo vamos a comprobar y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Lo único es que en este caso pues voy a reducir el tiempo para poder resolverlo. Acá me está diciendo que tengo que agarrar el valor de k y multiplicarlo por x. Bueno, entonces establezco una nueva columna y digo k por x. ¿Cuánto es k por x cuando hablamos de x sub 1 o cuando tengo el primer valor de n? Jóvenes, ¿cuánto es x por k en la primer fila? ¿Quién me da el resultado? 14. 14, 14. exactamente. Bueno, voy a explicar de dónde salió este 14 para que todos sigamos en sintonía. Como dice que es el valor de k por el valor de x, entonces lo que tengo que hacer es agarrar el primer valor de x y multiplicarlo por el valor de k. Como el valor de k es constante, ¿qué es lo que me está indicando? Que yo tengo que multiplicarle este 2 a todos los valores de x, todos los valores que están acá. Entonces,
2 por 7, 14, 2 por 8, 16, ¿sí? 2 por 8, 16, 2 por 9, pues estamos hablando de 18, y el otro 2 por 3 son 6, el siguiente valor es 3, 2 por 3 son 6, y el siguiente es 2, que sería 2 por 2, son 4. ¿Cuánto da esa sumatoria, jóvenes? ¿Cuánto da el valor de esa sumatoria? 14 más 16 más 18 más 6 más 4. 58, profe. 58. Muy bien, compañero. Va, da 58. Va. Ahora se imaginan ustedes hacer eso, pero para 1000 datos, cuando n es igual a 1000. Es un proceso largo, ¿verdad? Entonces, para no hacer esto para 1000 datos, lo que puedo hacer yo es aplicar esta propiedad. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? Me está diciendo que el valor de k, bueno, sustituyo el valor de k. ¿Cuánto vale k? Jóvenes, ¿cuánto vale k? 2. 2. 2. Muy bien. Va, ahora, ¿cuánto vale la sumatoria de x desde i1 hasta n? O sea, todos los valores. ¿Cuánto es la sumatoria de x? Jóvenes, ¿cuánto es la sumatoria de x? 29. 29, exactamente. Multiplicado por 29. ¿Cuánto da eso? 58. 58. Va, de esta manera entonces se puede comprobar de que puedo yo establecer que puedo resolverlo con una tabla o con las propiedades de la sumatoria. ¿Sí? Vean que la sumatoria de x ya estaba hecha, que es la que está acá en la esquina inferior izquierda. Ya estaba, el valor de k ya sé que es constante, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar el valor de la constante por la sumatoria de x, que va a ser lo mismo como que yo pusiera k por x, k por x, k por x hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Y de esta manera compruebo lo que es la propiedad número 4. Entonces, ¿queda claro cómo resolvimos esta propiedad número 4, jóvenes? Jóvenes, ¿queda claro? Profe, ¿Sí? disculpe, entonces en cada propiedad se agrega una columna más. Si fuera necesario, sí. Por ejemplo, usted puede decir, ¿puedo agarrarle el valor de k para abrir una nueva columna? Sí. O mentalmente usted dice que la constante k es igual a 2. No es necesariamente aplicarle a la columna porque usted ya sabe de que el valor de k es igual a 2 y lo tiene que aplicar a lo que le esté pidiendo. Entonces, puede agregarlo o no puede agregarlo, pero el agregarlo le va a quitar tiempo. Y supongamos que la tabla es de 100 datos. Imagínense estar escribiendo 2, 2, 2, 2, 2, 2 en lo que está haciendo eso, pudo haber avanzado en otro ejercicio, en otra cosa. ¿Sí me explico? Lo que hace la sumatoria es agilizar el trabajo, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer, pero le va a llevar tiempo. Entonces, lo que se trata acá es de agilizar el trabajo, ¿sí? Respondiendo a su pregunta. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tiene alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Queda claro cómo resolvimos esta parte? Sumatoria de x desde i1 hasta n, que es multiplicado por k. Jóvenes, ¿queda claro lo que acabamos de hacer ahorita? Si tienen dudas, jóvenes, pregunten. Sí, ¿No? profe. El compañero dice que sí, estamos bien. Por acá dice alguien... No, bueno, si no hay dudas, pasamos a la siguiente propiedad. Jóvenes, si no hay dudas, pasamos a la siguiente propiedad. Entonces la propiedad número 5. Antes de esto voy a explicar una cosa más todavía. Para esta propiedad hay que tener claro algo. Voy a explicarlo porque puede ser que se llegue a cometer algún tipo de error, ¿sí? Hay que tener cuidado con esta propiedad y no confundirla. Incluso en las diapositivas lo dice, que no tenemos que confundir esta propiedad con la sumatoria, por ejemplo. Y esta era la propiedad anterior. Hay que tener cuidado con algunas propiedades, ¿sí? ¿Sí? Bueno, la propiedad, por ejemplo, cuando decía la sumatoria de x
al cuadrado desde I1 hasta n, esta propiedad o este tipo de sumatoria no va a ser igual, o sea, no es igual a la expresión de cuando dice sumatoria de x desde I1 hasta n al cuadrado. ¿Sí? No es igual y no, o sea, no es lo mismo, ¿sí? No van a cometer el error de determinar que estos valores van a ser los mismos. Y lo vamos a comprobar. Va. ¿Cuánto es la sumatoria de x al cuadrado? La sumatoria cuando cada valor de x es al cuadrado es igual a 207, ¿sí? Entonces vamos a poner el valor acá, 207. Ahora pregunto, ¿cuánto es el valor de la sumatoria de x al cuadrado? El valor de la sumatoria de x al cuadrado, ¿cuánto es? El valor de la sumatoria de x al cuadrado me está indicando a mí que el valor de la sumatoria, ¿cuánto es? Es 29. Entonces, 29 al cuadrado, ¿cuánto es? 58. 841, jóvenes, ¿sí? 841, ¿sí? Hay que tener cuidado con las exponentes y con las multiplicaciones, porque un exponente es la multiplicación de ese mismo número por sí mismo, elevado a la potencia, ¿sí? Entonces, en este caso, comprobamos nosotros de que no es la misma expresión, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, jóvenes. Aquí tienen que recordar sus reglas de potenciación y radicación, sus propiedades matemáticas para que no vayan a confundir los datos. No es lo mismo, porque yo estoy agarrando acá cada valor de x y cada valor de x a cada uno lo elevé al cuadrado. Y luego cuando ya elevé cada uno al cuadrado, hasta ahí lo sumo. Al contrario, el otro, cada uno de los valores de x, lo que yo hice fue sumar todos los valores de x y cuando yo ya obtuve el valor de x, hasta ahí elevo esa sumatoria al cuadrado. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Vean acá, lo estoy aclarando nuevamente, que no es lo mismo, no es igual. ¿Queda claro, jóvenes? Esta de acá, esto es una aclaración para que no la vayan a confundir y no van a cometer el error de aplicar lo mismo, porque si no, no les va a dar el resultado. Profe, ¿podría volver a explicar? Esta parte, Ajá, no me quedó tan claro. va, lo voy a hacer con esto de acá. Veamos pues. En este caso, veamos que los valores, voy a borrar, ya estamos un poquito saturados por acá. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esta parte, jóvenes, y me pasan los datos, ¿sí? Entonces teníamos una columna de X datos, ¿verdad? Entonces en este caso lo que vamos a hacer con esto es de que en la primer parte lo que me está diciendo es que yo sume todos los valores de X. Entonces el valor de X1, jóvenes, ¿cuánto era el valor de X1? Y así me pasan 7. 7. 7. El siguiente. 8. 8. Ajá. 9. 9. 3 y 2. 3 y 2. Va. Muy bien, gracias, compañera. Va. ¿Qué es lo que me estaba diciendo o lo que me está diciendo esta sumatoria? La compañera que preguntó, ¿qué me está indicando esto de acá? ¿Qué tengo que hacer yo con esto? Compañera, sigue ahí todavía. Sí, profe, Va. sumarlo desde, ¿qué? La X, los datos de X Ajá. y, sí, los datos de sumarlo, pero ahí, ahí me quedé. Va, mire, pues, lo que tiene que hacer o lo que le está indicando acá es que usted tiene que sumar los valores de X, pero cada valor lo tiene que elevar al cuadrado.
Si usted va a agarrar cada uno de estos valores y los va a elevar al cuadrado. Para no revolver los datos, usted lo que establece es una nueva columna, que es la que está acá, ¿sí? Entonces, 7 al cuadrado es igual a 49, ¿sí? 8 al cuadrado es igual a 64. 9 al cuadrado es igual a 81. 3 al cuadrado es igual a 9. 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Y qué me está diciendo acá? Que yo sume todos esos valores que yo elevé al cuadrado. Ah, bueno, entonces sumo 49 más 64 más 81 más 9 más 4. Me da un valor de 207, ¿sí? Entonces, esto de acá es lo que yo acabo de calcular en esto que está acá, ¿sí? Ahora, esto de acá me está diciendo que yo estos valores los voy a sumar primero. Entonces, 7 más 8 más 9 más 3 más 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto es ese valor, compañera? 7 más 8 más 9 más 3 más 2, ¿cuánto da? 29, profe. 29, muy bien, va. Entonces, este valor del 29 me está diciendo a mí que es el que está acá, la sumatoria de x. O sea, no tengo que hacer nada con x más que solo sumarlo. Cuando yo tengo esa sumatoria, lo que me está indicando es de que yo tengo que elevarla al cuadrado. Ah, bueno, entonces es lo que está acá, ¿sí? Por lo tanto, se comprueba de esta manera de que esta expresión con esta expresión no es la misma. Hay que tener cuidado con eso. Eso fue lo que expliqué ahorita. Este resultado no es igual a este, ¿verdad? Porque este nos daba 841, si no estoy mal. 841. Sí, sí. 841. Ajá, 841 nos da. Entonces, lo que estábamos hablando acá era comparar las expresiones, que no es las dos expresiones no reflejan lo mismo. Solo hay que tener cuidado con eso. Eso fue lo que expliqué, compañera. Entonces, no sé, algún alumno más que tenga alguna duda, si no pasamos a la siguiente propiedad. Jóvenes, ¿alguien más con alguna duda? Pasamos a la propiedad número 5. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿No hay duda, jóvenes? Porque si no hay dudas, pasamos a la siguiente parte. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, voy a borrar todo y vamos a hacer un nuevo ejercicio ya un poquito más grande para ir aplicando cada una de estas cosas. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, si se dan cuenta, no es cosa del otro mundo, jóvenes. Es algo sencillo, práctico, no, no tiene mayor, complicidad, ¿verdad? O sea, está sencillamente. Vamos a hacer otra tablita por acá. Vamos a hacer una tabla acá y vamos a tener un valor de x. Supongamos que tengo esto de acá. Digamos que acá n, el valor de x, el valor de y, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de práctica. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4. También nos dio 5 datos. Vamos a poner acá 6, 6, 3, 2 y 1. Vamos a poner acá 2, 3, 4. Si hay un número que no logren comprender, jóvenes, ahí me avisan porque por acá con esta cosa cómo cuesta escribir. Entonces, esto de acá, tenemos acá un 3. 3. Bueno, y ahí estamos. Esta es la tabla con la que vamos a trabajar. Supongamos que esta es la tabla que yo les estoy dando, ¿sí? Y yo les digo, bueno, realicen la siguiente operación. La sumatoria de k por x desde y 1 hasta
3. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la sumatoria de y desde I2 hasta 4. Todo esto dividido dentro de... Oh, no salió. Todo esto dividido dentro de la sumatoria de x al cuadrado desde I1. Entonces copien este ejercicio, jóvenes, que lo vamos a resolver ahorita. Acá. Todavía hay jóvenes queriendo entrar a la conferencia. Les cuento, jóvenes, que se les pegó el poncho a algunos y todavía siguen queriendo entrar. Multiplicado por, en este caso, por ejemplo, la raíz cuadrada de 64, pongámosle. Entonces, esta es la que hay que resolver, ¿sí? Esta es la que hay que trabajar. Entonces, prácticamente, ¿qué paso, qué es lo que tenemos que hacer primero nosotros? Bueno, primero identificar qué datos tengo, qué datos debo trabajar, ¿sí? Entonces, paso número 1, jóvenes, extraigamos los datos. Valores de n, pues n va a ser igual a, pongo acá, n es igual a 5 datos, ¿sí? Porque tengo 5 datos, esos son todos los datos que yo tengo. El valor de k, pues en este caso el valor de k, no nos está indicando el valor de k acá, pero supongamos que yo en el enunciado les diga que el valor de k va a ser igual a 8, ¿sí? Yo les tendría que decir, bueno, trabaje con un valor de k de 8, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? Sumatoria de y, tenemos los valores de y, tenemos los de x, aquí están, x cuadrado, tengo que elevarlos al cuadrado. Ah, bueno, entonces ya terminaron de copiar la fórmula, jóvenes, la operación. ¿Sí? ¿Ya la terminaron de copiar? Sí. Muy bien, va, entonces Sí. ya, muy Sí. bien. Bueno, entonces la parte que tengo que hacer yo primero es establecer. Bueno, primero hago mis sumatorias. El primer paso que les dije, hagan las sumatorias. Las primeras, hagan cuánto da la sumatoria de y, la sumatoria de x, total. ¿Cuánto da? X, la sumatoria de x, ¿cuánto es? 18. 18. Muy bien. La sumatoria de y, 21. 21. 21. Ahora pregunto, en esta primera, vamos a resolver esta primera. Resuelvan siempre primero resuelvan lo que está en los paréntesis, ¿sí? Vamos a ver, acá me dice la sumatoria de k por x. Pregunto, ¿esta de acá me sirven estos datos que están acá? Para poder aplicarlo acá. ¿Me sirven o no me sirven? Sí. Sí. ¿Será? Vean desde dónde está iniciando. Empieza desde el 1 y termina hasta dónde. Ah, No sirve. no, Hasta no. 3. No me sirve. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. No me sirve, ¿por qué? Porque yo tengo hasta 5 datos. Esta sumatoria que está llegando hasta 5. Y yo solo tengo que llegar en esta hasta 3. ¿Sí? Bueno, ¿qué propiedad puedo aplicar acá yo en esta que está acá? ¿Qué propiedad puedo aplicar? La propiedad, como está sumando, está aplicando una constante por x, yo puedo extraer la constante hacia un lado y dejar solamente la sumatoria de x hasta 3, ¿sí? Entonces, saco el valor de la constante. ¿Cuánto vale la constante? Vale 8, ¿sí? Entonces ya saqué el valor de la constante y lo tengo que multiplicar por la sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria de x desde 1 hasta 3? ¿Cuánto es la sumatoria? Desde acá hasta acá de x. 15, profe. 15.
Muy bien, entonces el valor es acá de 15, ¿sí? Veamos acá entonces de que acá todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, hasta acá lo dejo porque hasta ahí ya terminaron mis datos. Ahora, el otro, ¿qué me está diciendo el otro? ¿Será que me sirven los valores de la sumatoria de y? No, ¿verdad? Porque está sumando hasta 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo sumar hasta 4. ¿Cuánto da ese valor de esa sumatoria de y desde el 2? Vean que empieza desde el 2 hasta el 4. ¿Cuánto da esa sumatoria? Que sería este de acá. 14. ¿Cuánto da? 14. 14, ¿todos están de acuerdo? 3 más 7, Da 3 más 12, 4, son Sí. ¿cuánto? 12. 12, 12. ¿verdad? 12, muy bien, entonces me da 12. Sí hay que tener cuidado con los números, jóvenes. Entonces me da 12. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hacer la parte de abajo, ¿sí? Ahora bien, la sumatoria de x al cuadrado desde i1 hasta 5, ¿cuánto es? Ah, bueno, ahí sí tengo que establecer una columna, ¿verdad? Porque aquí me es fácil establecer una columna. Ahora bien, ¿cuánto es la sumatoria de x al cuadrado desde i1 hasta 5? ¿Cuánto da, jóvenes? Tendría que elevar cada uno de esos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da el primer valor de x al cuadrado? 36. 36. Muy bien, gracias, compañero. 36. El segundo tendría que ser igual, también 36, ¿verdad? El siguiente valor, ¿cuánto da? 9, ¿verdad? 3 por 3 son 9. El siguiente es 2 por 2 son 4. Y el último pues es 1. ¿Cuánto da esa sumatoria, jóvenes? ¿Cuánto da esa sumatoria? 86. Confirme alguien más el valor del compañero. 86. 86, va. Gracias, jóvenes. Va, entonces acá tenemos la sumatoria de x al cuadrado es igual a 86. Ahora este valor sí me sirve, ¿verdad? Entonces sustituyo el valor acá, que sería 86. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo este valor? Está multiplicando por la raíz cuadrada de 64. La raíz cuadrada de 64, ¿cuánto es, jóvenes? 8. 8, ¿verdad? Entonces acá tendría que sustituir el 8. ¿Sí? ¿Qué sigue? Ah, bueno, lo que sigue entonces es, bueno, 8 por 15, ¿cuánto me da? 8 por 15, jóvenes. 120. 120. 120. 120. Y todo eso todavía está elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y eso está multiplicado por 12. ¿Sí? Entonces esto lo divido dentro de el valor de abajo. 8 por 86, ¿cuánto me da? 688. 600. Permítanme, jóvenes, se me trabó aquí la computadora. Ahí está. Permítanme, se trabó esto de acá. Bueno, acá estamos. ¿Cuánto me dijo, compañero? Perdone. ¿600 cuánto? 688. Ah, ya, 688. Muy bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, seguir operando, ¿verdad? Entonces, 120 al cuadrado, ¿cuánto da? ¿Puedo borrar la parte de arriba? ¿Ya copiaron esto de acá para poder borrarlo? Sí. Sí, ya todos Sí. los demás ya copiaron. Para poder borrar, así les queda respaldo, ¿verdad? Bueno, si ya borraron, ya copiaron, voy a borrar acá. Entonces prácticamente lo que hay que hacer es terminar de resolver esas operaciones, ¿verdad? Entonces acá arriba me quedaría 120 al cuadrado, ¿cuánto es? Jóvenes, ¿cuánto me dijeron? 14.400. 14.400, dice el compañero. Vamos a ver si es correcto. 120 al cuadrado. Aquí estamos, 14.400. 14.400. Todo eso multiplicado por 12, ¿verdad? Y dividido dentro de 688. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Bueno, operemos primero la multiplicación, ¿verdad? ¿Cuánto da la multiplicación? Acá tendría que ser 28. No. Serían 14.400 multiplicado por 12. Me da un valor de 172.800. ¿Estamos correctos ahí todos? Sí.
¿Sí? Sí. Sí. 172.800. Va. Ahora eso dividido dentro de 680, ¿cuánto da? 41.86. ¿Cuánto? 41.86. 41.86. Muy bien, gracias compañero. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. 41.86 me dijo, ¿verdad compañero? Sí. Muy bien, perdonen jóvenes aquí el atraso con esta cosa, pero cuesta escribir con esto, entonces no es lo mismo que trabajarlo con la mano, ¿verdad? 31.86. Bueno, entonces de esta manera obtenemos lo que es el resultado de aquella gran operación que habíamos dejado. No sé si se dan cuenta, es totalmente sencillo, es aplicación de un poquito de aritmética, matemática y poder aplicar lo que es sumatoria. Y se dieron cuenta que aplicamos una de las propiedades. Entonces, ¿dudas jóvenes con lo que acabamos de hacer? ¿Preguntas? Este es el momento para que resuelvan sus dudas. No. ¿Todo claro? ¿Está clarísimo? Profe, Sí, sí, lo escucho. 172.800 dividido 688, a mí me da Da esa cantidad. toda esa cantidad, profe, da ¿Cuánto da? 251.16. 1.16. Ah, va, de acuerdo. Vamos a comprobar acá. 172.800 dividido dentro de 688. Sí, 251. Entonces hay que tener cuidado. Yo estoy poniendo los datos que ustedes me dan, va, jóvenes. Si ustedes me dicen que es 0, es 0, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. 251.16, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante, vamos a ir agregando otra cosa acá que va a ser lo que van a ser números científicos y aproximación de decimales. No sé si alguien tiene alguna idea de aproximación de decimales y números científicos, jóvenes. ¿Alguien ha visto ese tema? ¿Alguien que ha trabajado con esa parte de notación aproximación de decimales en números científicos? Yo supongo que en química han visto números científicos, porque las expresiones ahí en química hay números que tienen concentraciones de valores muy pequeños. Yo asumo que sí han visto números científicos. Y lo vamos a ir agregando aquí más adelante, lo voy a poner más adelante porque es importante, porque por ejemplo yo pongo tablas acá y miren este valor ya empezó a dar valores de decimal. Y puede dar valores más pequeños o más grandes donde ya necesitamos anotarlo con notación científica para no abarcar mucho espacio. Entonces, pregunto nuevamente, ¿tienen alguna duda con lo que acabamos de ver ahorita? Si no hay dudas, paso a la siguiente propiedad que nos faltaba, la propiedad número 5. Sí, lo escucho. Sí. Profe, ¿el valor de K y dónde salió? Disculpa. ¿Quién me está hablando? Perdone. César Luis. César Luis. Sí, profe. El valor de K es una constante. Estuvo al inicio de la clase, compañero. El valor de K, Sí, profe, sí. el valor de K es un valor de una constante. K es igual a 8. Es un valor constante. O sea, es un valor que yo les puedo dar. Miren, el valor de K es constante y va a estar en la columna de datos constante, ¿sí? O sea, este valor está dado, ¿sí? Este valor va a estar dado, ya sea en el enunciado o en la tabla de datos, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda más, jóvenes? ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda? Si no hay dudas, entonces pasamos a la siguiente propiedad. Esto de acá solo era para reforzar las propiedades que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, ¿dudas? Profe, disculpe, entonces el valor de K ya está dado. Ajá, exacto, el valor de K va a estar dado. Yo les puedo decir, bueno, el valor de K en este caso va a ser de 3 y ustedes van a saber que ese valor de K va a ser de 3, ¿sí? No tienen que calcular el valor de K. Bueno, ¿y ahora de dónde saco este valor de K, verdad? No, yo se los voy a dar, ya sea en la tabla o, por ejemplo, un valor de K, lo voy a poner así, lo vamos a ver más adelante, no quería entrar de lleno en ese tema, pero si ustedes ya están ahí con las dudas, lo vamos a ver. Vean pues, un valor constante, vamos a hablar de aquellos valores, por ejemplo, dándoles un ejemplo sencillo. Supongamos que ustedes tienen, voy a ponerlo por acá,
a ver si puedo borrar esto de acá. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo de por qué hay valores que son constantes es, por ejemplo, que ustedes tienen una tasa de crecimiento, por ejemplo, una tasa de crecimiento poblacional o una tasa de crecimiento, por ejemplo, de alguna bacteria o algo que ustedes están trabajando en laboratorio. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de esta es de 0.05. ¿Qué me está diciendo esta tasa de crecimiento del 0.05? Me está diciendo que a nivel de laboratorio está creciendo a un valor constante de 0.05, que esta expresión se denomina también como el 5%. O sea que va a ir aumentando en un 5% el crecimiento de esas bacterias. Y si va a ir aumentando en un 5%, ese valor es constante en todos los datos que yo estoy analizando. O sea, este 5% se va a ir reflejando en todos los valores que yo tengo de acá. Ese sería un ejemplo de ya en la realidad, ¿verdad? Por eso es que les digo que los valores de K van a ser valores que ya van a estar dados o valores que son previamente determinados de acuerdo al análisis experimental que se trabaje, ya sea en laboratorio, campo o proyecto, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que nos referimos en un valor constante, ¿sí? Que un valor que va a aplicar o se le va a aplicar a todos los valores que yo tengo. Entonces, no sé si con eso aclaro su duda, compañera, a la que preguntó. Sí, profe, gracias. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Alguien más, jóvenes? Si no, pasamos a la siguiente propiedad, que la propiedad es la propiedad número 5. Bueno, entonces, la propiedad número 5, jóvenes, es sencilla, no es nada del otro mundo, es totalmente fácil de poder trabajarla. Entonces, la propiedad número 5 a mí me indica que la propiedad número 5 es igual a la sumatoria de X por Y desde I1 hasta N, ¿sí? Cualquier valor de N, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me está indicando? Que yo tengo que agarrar los valores de X y multiplicarlos por los valores de Y. Bueno, entonces abro una columna, ¿sí? Lo que siempre les digo, trabajen con tablas, es mucho más fácil, es más sencillo y más práctico. Yo recibía clases con un ingeniero y él decía que cuando ustedes hagan trabajos de investigación, si ustedes no establecen tablas o ustedes no saben leer tablas, entonces no saben hacer nada, ¿sí? Porque las tablas van a resumir todo lo que está en el documento. Y si ustedes van a hacer un análisis, vayan a las tablas. Entonces, eso les puedo decir yo también. Vayan a las tablas. Cuando lean un libro, cuando lean un documento y quieren entender de qué trató el experimento, vayan a las tablas. Y si se van a las tablas y logran interpretarlas, van a saber de qué trató el experimento, ¿sí? Entonces, acá me está indicando a mí que yo tengo que sumar los valores de esta multiplicación de X por Y. Bueno, entonces, ¿cuánto me da X por Y? 2 por 6 serían 12, ¿verdad? Que me está diciendo que yo multiplique los valores de X por Y. El otro valor de Y por X me da 6 por 3, 3 por 6, 18. Y así me voy con cada uno de los valores. Entonces, ¿quién me pasa el resto de los valores, jóvenes? ¿Alguien por ahí? ¿Voluntario o dedocráticamente? Jóvenes, vamos a ver ahí. Profe, Sí, lo escucho. 3 por 4 da 12. Va, el siguiente valor. 10. Exacto, el siguiente valor. 7. 7. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Y cuánto da esa sumatoria? ¿Alguien que ya tenga el valor? 58. 58, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más que confirme ahí el valor del compañero que da 58? ¿Sí? ¿Estamos correctos ahí? ¿Sí? Todos comprueben ahí que sí realmente es 58. 59. 59, profe. 59. Vamos a comprobar acá, vamos a ver, serían 12 más 18 más 12 más 10 más 7, da 59, ese es correcto, 59. Gracias, compañero. Por eso les digo, siempre comprueben, porque puede ser que un mal tecladazo y se va, ¿verdad? Entonces es 59. Y ahí estamos hablando de la propiedad número 5, ¿sí? Entonces la propiedad número 5, que es lo que tengo que hacer, es que si yo tengo dos valores de estos y los tengo que meter acá,
y tengo que multiplicar, entonces solo los multiplico, establezco la columna y saco la sumatoria de esa multiplicación. Tomando en cuenta también del límite inferior y el límite superior, ¿sí? Eso tengo que tomar en cuenta, límite inferior y el límite superior. ¿Estamos? ¿Dudas, jóvenes, con esta propiedad? Está sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, voy a poner la presentación para que veamos las siguientes propiedades y se van a dar cuenta que las propiedades facilitan el trabajo. Si no hay dudas, jóvenes, paso a la presentación. ¿No hay dudas? Creo que todo queda clarísimo, ¿verdad? Bueno, vamos a poner por acá, vamos a poner acá la presentación para que todos puedan visualizarla y está acá. Vamos a ver, la propiedad número 1, acá está, son las que acabamos de ver en la pizarra, lo que acabamos de trabajar, la propiedad número 1, la 2. Entonces, en términos sencillos, prácticamente decimos que la propiedad número 1 nos dice que es la sumatoria de k cuando k es una constante, que es desde i1 hasta n, que es lo mismo que decir n por k. La otra propiedad me dice que es la sumatoria de x y, que yo tendría que sumar cada valor de x sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 hasta x sub n, ¿sí? Desde el límite inferior hasta el límite superior. La propiedad número 3 es similar, lo único que tengo que hacer yo es elevar los números al cuadrado. La propiedad número 4 me está diciendo que si yo tengo un valor de una constante multiplicado por una variable x, es como que yo sacara, es lo mismo que yo sacara el valor de la constante por propiedades matemáticas y multiplicarlo por el valor de toda la sumatoria de x. Esa es la propiedad número 4. La propiedad número 5 me indica a mí de que yo puedo tomar cada valor de, si hay una sumatoria de x por y, cada uno de estos tengo que multiplicarlos entre sí y luego sumarlos, ¿sí? Esa sería la propiedad número 5. Aclaramos también que hay que tomar en cuenta que la sumatoria de x al cuadrado desde i1 hasta n no va a ser igual a la sumatoria de x, todo eso elevado al cuadrado, porque acá estamos hablando de una sumatoria completa elevada al cuadrado. Acá no, acá estamos hablando de que cada término va a ser elevado al cuadrado y luego lo tengo que sumar. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, esas serían las primeras 5 propiedades. Vamos a ver la siguiente parte, que es las propiedades, la 6, la 7, la 8 y la 8 que tiene que ver relación con la propiedad número 9, que es prácticamente lo mismo. La primera propiedad, solo voy a dar la parte conceptual ahorita y luego vamos a pasar a la parte práctica donde lo vamos a desarrollar. La primera me dice que es la sumatoria, en este caso cuando yo tengo una variable x y una variable y, que entre ellas se sumen o se resten, la propiedad me está indicando que esto de acá yo lo puedo expresar como una sumatoria individual, ¿sí? La sumatoria de x, el total de esto, se lo puedo sumar o restar a la sumatoria total de y. Eso es lo que me está indicando. O sea, puedo establecer los valores totales y luego sumarlos, ¿sí? Esto de acá, lo único que hicieron fue separarlos por propiedades de la sumatoria, fue separar estos valores y expresarlos de esta manera. Ahora bien, la propiedad número 7 me está diciendo que si yo tengo la sumatoria de x más menos k, o sea, si yo tengo un valor de una variable de x más menos más el valor de una constante, esto va a ser igual a que yo tome esto por la propiedad número 6, me está indicando de que yo puedo esto expresarlo como un valor individual o una sumatoria individual. Por lo tanto, se puede expresar igual que esta manera que está acá. Sumatoria de x desde i1 hasta n, más menos la sumatoria de k. ¿Por qué? Porque este de acá también lo puedo expresar de una manera individual. Ahora bien, veamos algo bien importante acá, que cuando yo establezco la sumatoria de k, me voy a dar cuenta que esta propiedad de acá es igual a la propiedad número 1, que la propiedad número 1 dice que la sumatoria de una constante o de k va a ser igual a
n por k, ¿sí? Que es lo mismo que está acá, ¿sí? Por lo tanto, esta sumatoria la paso para acá, la sustituyo y luego le sumo o le resto la sumatoria de una constante que se expresa como n por k y por lo tanto queda de esta manera. Esta es la parte conceptual, jóvenes, no se preocupen, vamos a ver todavía la parte práctica. Entonces, por lo tanto, es que queda de esta manera. Sumatoria de xy más menos k es igual a expresarlo como sumatoria de x más menos n por k, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Simplemente por propiedades matemáticas se va despejando hasta llegar a esta propiedad que está acá, ¿sí? La siguiente propiedad me está diciendo a mí que si yo tengo un valor, por ejemplo, la sumatoria de x más menos k al cuadrado, yo puedo trabajarlo de dos maneras. Con una columna, estableciendo una columna de datos donde sume el valor de x sub 1 más el valor de k y luego lo elevo al cuadrado y luego lo sumo más x sub 2 más menos k al cuadrado y así sucesivamente hasta xn más menos k al cuadrado, ¿sí? Hasta n valores de los que yo tenga. Por propiedades matemáticas yo puedo identificar que acá tengo una expresión que yo puedo factorizar. Por eso esta expresión de acá, al factorizarla, se puede expresar, si supongamos que fuera una suma de cuadrados o una resta de cuadrados o una diferencia de cuadrados, una diferencia al cuadrado, yo puedo expresar, supongamos que sea esta, sumatoria de x más menos k al cuadrado es igual a la sumatoria de esta expresión ya despejada o factorizada de la siguiente manera. El primero al cuadrado más menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Esta expresión de acá lo que se hizo fue factorizar la expresión que está acá y por tanto esta expresión de acá facilita la interpretación de sumatorias de diferencias al cuadrado, ¿sí? Entonces esta parte es la parte conceptual, va, jóvenes, es la parte de cómo se lee, de cómo se interpreta. Entonces vamos a pasar a la parte práctica, la vamos a ir resolviendo. Entonces si tienen dudas pueden preguntar, este es el momento. Y para que tengan las fórmulas a la mano, pueden copiarlas ahorita en lo que pongo el pizarrón. Si tienen dudas, pueden preguntar en este momento. Profe, Sí, lo escucho. en la número 8 no mucho entendí por qué es x1 más menos k al cuadrado y se repite así. En la propiedad número 8. la 8, la de sumatoria de x más menos k al cuadrado o la diferencia al cuadrado. ¿A esa se refiere, compañero? ¿A esta se refiere? ¿Sigue ahí, compañero? Bueno, vamos a ver cada una de estas propiedades acá en la tabla, jóvenes, no se preocupen, vamos a ir, la primera parte es la parte conceptual, ¿verdad? Es importante darla porque de ahí es donde parte todo. Ahí viene la parte práctica, que es la que vamos a trabajar ahorita, entonces, solo denme un momento, vamos a proyectar ahorita el pizarrón. Tengan ahí a la mano las propiedades para que no les vaya a costar, ¿verdad? Entonces vamos a pasar la pizarra.
Bueno, jóvenes, entonces voy a pasar la parte, entonces ahorita lo de la pizarra, vamos a trabajar este ejercicio con las propiedades que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, acá está, espero que ya tengan su formulario ahí listo. Entonces, veamos, esta es la tablita que vamos a trabajar ahorita. La propiedad número 1, pues nos está, la propiedad número 6, perdón, nos está indicando de que la diferencia o la sumatoria de más menos x y y lo vamos a expresar acá de esta manera. Me está diciendo la sumatoria de x. Aquí me faltó una columna de datos de ajones. Permítanme, vamos a poner otra columna acá para que se pueda entender todo. Entonces copiamos estos datos para que les quede ahí el ejemplo y la parte práctica. En este caso, esta columna de acá va a ser los valores de y. Entonces acá vamos a poner un valor de 2, de 4, de 6, aquí le vamos a poner un valor de 7, un valor de 2, 1, de 3 y de 4. Bueno, yo puedo hacer dos cosas con estas sumatorias, como les había dicho. Puedo establecerlo por tablas, supongamos que el ejercicio diga esto: sumatoria de x más y desde y1, en este caso hasta 8. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es pasar todo esto de acá a una columna de datos. Bueno, pasémoslo a una columna de datos y vamos a comprobar por propiedades de la sumatoria que me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, por propiedades de sumatoria vamos a establecer acá. Ustedes me van indicando los valores de lo que acabamos de colocar ahorita. El primero prácticamente sería, me está diciendo que tengo que agarrar los valores de x y sumárselos a los valores de y. ¿Cuánto sería x más y? Sería en el primero sería 2 más 4, 2 más 2 serían 4, entonces el primer valor acá sería 4. ¿Cuál sería el segundo, jóvenes? ¿Quién me pasa los datos? 7. 7, muy bien, gracias. 7, el siguiente. 10. 10, el siguiente. También 10. El siguiente. 4. 4. El 2. siguiente sería 2. Y el siguiente sería 7. 7. Y el siguiente sería 7. Va. Muy bien. Ahora, ¿cuánto da la sumatoria de todo eso? Comprobemos todos, por favor. ¿Cuánto da la sumatoria total de eso? 51. 51. Por favor, alguien más comprueba si da 51. 51, jóvenes. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Va, entonces vean, pues la propiedad me está diciendo a mí que la sumatoria de esta propiedad, cuando yo tengo x más y, lo que me está diciendo a mí es de que yo puedo expresar esto de la siguiente manera: individualmente sacar las sumatorias individuales tanto de x, o sea, saco la sumatoria de x y luego sumo más la sumatoria de y. ¿Sí? Bueno, ahora bien, sustituyamos datos. ¿Cuánto da la sumatoria de x? ¿Ya tienen alguien el valor de la sumatoria de x? 22. 22, dice la compañera. ¿Alguien más me comprueba ahí que si la sumatoria de x es igual a 22? ¿Y la sumatoria de y, compañera? ¿La sumatoria de y? 25. 25. ¿Alguien más, por favor? Comprobamos los datos ahí. Y es 29. ¿Cuál es 29, compañero? Y Y es 29. ¿Alguien más, por favor? Comprobemos ahí si es cierto. ¿Alguien más, jóvenes? Comprobemos de que sí sean esos valores para que luego cuando estén estudiando pues no les Sí, es vaya. 29, profe. Es 29, gracias.
Va, entonces siempre recuerden acá que va a empezar desde un inicio, un límite inferior y va a terminar en un límite superior. Solo esto es lo que me hace falta colocar acá. Va, entonces me está diciendo que llega hasta 29. Ahora bien, pregunto, 22 más 29, ¿cuánto es? La sumatoria de x es 22 más, ¿cuánto? Más 51. 51. Entonces de esta manera es que comprobamos que si yo lo hago a través de una tabla, me va a dar lo mismo que aplicando la propiedad, ¿sí? Las sumatorias individuales. No tengo por qué estar estableciendo otra tabla más, ¿verdad? Sino que yo ya sé por propiedades de las matemáticas que yo puedo acá puedo sumar el total de los valores de x más los totales del valor de y me va a dar la sumatoria total. ¿Estamos? Y de esta manera comprobamos la propiedad número 6. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes, con lo que acabamos de aplicar lo de las propiedades? ¿Queda claro esta? Explicar ahí cuando empezó a sustituir con el 22 más 29. El 22 más 29, ¿de dónde sale? Va, la propiedad me está indicando a mí de que la propiedad es de la siguiente manera. Si yo tengo una sumatoria de x más menos y, o sea, aquí también puede ser menos, ¿sí? Puede ser una resta, tanto aplica para restas como para multiplicaciones, ¿sí? Yo puedo hacer la siguiente manera, agarrar cada una de estas y expresarlas como una sumatoria individual. Entonces, esto de acá, lo que estoy haciendo yo es que estoy agarrando esta sumatoria de x, la voy a pasar acá y voy a decir que esto va a ser la sumatoria de x. Y esta de acá, lo que estoy haciendo en realidad es sacar el valor de y, pasarlo acá y expresarlo como una sumatoria. Sumatoria de x y sumatoria de y. ¿Cuánto es la sumatoria de x, compañera? La que preguntó. ¿Cuál es la sumatoria de 22, verdad? Entonces solo sustituyo el valor de la sumatoria de x. ¿Y cuánto es la sumatoria de y? 29. 29, ¿verdad? Entonces acá sería 22 más 29 me da 51, que fue lo mismo que me dio al establecerlo con una tabla. ¿Estamos? Esa sería la forma de trabajar. ¿Lo pueden hacer con tablas? Sí, no hay ningún problema. El problema es que cuando ustedes trabajen y son tablas muy grandes, les va a llevar tiempo. Se van a tardar demasiado. Entonces, ojo con eso. Tienen que ver eso, ¿verdad? Las aplicaciones de las propiedades para que no se atrasen. ¿Alguna duda más, jóvenes? ¿No hay dudas? Si no hay dudas, vamos a pasar a la propiedad número 7. Si no hay dudas, pasamos a la propiedad número 7. ¿No hay dudas, jóvenes? Bueno, vamos a pasar a la propiedad número 7. Sí, lo escucho. Ahí usted puso más menos. Entonces, ¿qué pasaría si... Fueron las restas. ¿Sí? Exacto, va, hagámoslo entonces. Veamos pues. En este caso, el compañero dice, ¿qué pasa si es una resta? Bueno, vamos a cambiar este valor de acá. ¿Cuánto era el valor de acá? 29, ¿va, compañeros? 29. Va. Sí. Muy bien. Entonces ahora cambiemos la interpretación. Vamos a poner acá que en lugar de que sea suma, va a ser una resta, ¿verdad? Eso es lo que dice el compañero. ¿Qué pasa si es un signo menos? Ah, bueno. Lo que tengo que hacer yo, en lugar de sumar, tengo que restar, ¿verdad? Entonces cambiemos todo esto de acá. Porque ahora lo que tengo que hacer es restar, ¿verdad? Entonces resten esos valores de x menos y me pasan esos valores, jóvenes. Hagan todas esas operaciones para que ya solo me los pasen y los podamos comprobar. Entonces acá sería x menos y. ¿Cuánto da eso? 2 menos 2, 0. 3 menos 4, menos 1. Menos 1. 4 menos 6.
4 menos 6. Menos 2. Va, menos 2. El siguiente, pásenme el resto de los valores. Menos 4. Siguiente, 0. siguiente, 0. siguiente. 1. Ujú, siguiente. Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto da la sumatoria de todo eso? 0 más menos 1 más menos 2 más menos 4 más 0 más 0 más 1 más menos 1. ¿Cuánto da eso? Aquí recuerden Menos 7. Menos 7, dice el compañero. Recuerden sus reglas de signos, ¿verdad? Menos 7, dice el compañero. Menos 7. ¿Sí? Correcto, muy bien. Entonces da menos 7. Ahora bien, si yo aplico la propiedad, ¿qué me dice la propiedad? La propiedad me dice que la sumatoria de una variable x menos y es lo mismo expresar que la sumatoria de x, solo que en este caso, ¿qué voy a hacer? La sumatoria menos la sumatoria total de y. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da la sumatoria de x? Me da 22, ¿verdad? Ahora, 22 menos 29, ¿cuánto me da? Jóvenes, ¿cuánto da? Menos 7. Menos 7. Entonces, ¿es lo mismo? Sí. ¿Sí? Y ahí está. Prácticamente esa es la propiedad. Me facilita el trabajo. Para no estar haciendo todo esto, miren, lo pude haber hecho de esta manera. ¿Sí? Más sencillo, más práctico. Obviamente, pues hay que dejar constancia de qué fue lo que hice para llegar a ese valor. ¿Estamos? ¿Dudas, jóvenes, con lo que acabamos de ver ahorita, hasta el momento? Dudas, jóvenes, si no hay dudas, vamos a dejar esto hasta acá al momento, vamos a tomar un pequeño receso, yo creo que más de alguno va a estar ahí con hambre porque no desayunó, no sé, por X y razón, entonces voy a parar la grabación ahorita